Está claro que emitir tu podcast en vídeo puede traerte muchos beneficios, sobre todo si hablamos de visibilidad. Hombre, faltaría más, para eso incluyo imágenes, ¿no? Además de sonido. Pero, ¿has pensado que quizás puede ser también lo que acabe matando tu podcast? Ojo a esto. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, aquí arranca una nueva entrega de este Metapodcast diario llamado Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y cada día comparto todo lo que me rodea del mundo del audio y la producción de podcast que me rodea desde EOB Productora. Episodio 1318, el de hoy, 20 de febrero del 2026, y como es habitual, toca capítulo de opinión para cerrar la semana. Ya sabéis que me gusta liberar un poco tensiones los viernes y dejaros también un poco pensativos y pensativas en estos 2 días, mientras yo me tomo un pequeño descanso, sobre, pues alguna reflexión relacionada en mayor o menor medida con el podcasting y con la creación de podcast, ¿no? Aunque podría decir hoy más bien con la destrucción de un podcast, por muy catastrófico que suene esto, pero bueno. Y es que siempre pensamos que dar el salto al formato audiovisual, al vídeo podcast, va a traernos cosas positivas, ¿no? Va a ser algo positivo. Y solamente nos va a traer alegrías y mucha audiencia y mucha visibilidad y bueno, si bien es cierto que puede traer todo esto a la hora de hacer crecer nuestro proyecto, el cambio puede ser también a peor, hasta tal punto de hacernos terminar matando nuestro podcast. Esperemos que no, pero pasa. Grabar solo en audio, además de otros beneficios como ese engagement, esa conexión con los oyentes, esa cercanía con la conversación, con los invitados y con el propio creador de podcast, ese hablarle al oído sin ningún otro canal que no sea el auditivo, ¿no? Que no distraiga a la audiencia, pues también tiene la gran ventaja de que es algo mucho más cómodo de producir, por no hablar de mucho más barato de producir. Al final, mientras tengas un micrófono dinámico, una sala tranquila sin mucho eco, un guión y un ordenador o una grabadora, lo puedes grabar en casi cualquier punto en el planeta a coste mínimo, ¿no? Si ya grabas con invitados de manera presencial, te condiciona un poco más, ¿no? Para ir al lugar donde sea que hayáis quedado o pactado para la grabación. Pero más allá de eso, el único inconveniente es que necesitas otro micrófono y una grabadora o una mesa de mezclas para conectar los 2 o 3 o 4 micrófonos, ¿no? Y ya está. No hay mucha más diferencia. Y a eso hay que sumarle el hecho de que mantener un proyecto de podcast de audio únicamente sonoro es mucho más fácil de mantener, tanto a nivel económico como a nivel de esfuerzo, ¿no? Y esa facilidad puede hacer que lo mantengas durante mucho más tiempo hasta alcanzar ese equilibrio, ¿no? Entre retorno de inversión y creación de una audiencia mínima viable. Y aquí no hablo de inversión económica directamente, sino a la inversión de tiempo, esfuerzo y dinero, viendo que realmente le estás hablando a un número mínimo de personas que te hagan valorar si continuar con el proyecto o no. Porque claro, hasta llega un punto que dices, madre mía, pero esto si no le llega a nadie, o por el contrario, oye, cada vez le llega más gente, esto merece la pena, voy a seguir con el proyecto, ¿no? Y aquí es donde entra el motivo de este capítulo de opinión, que es el hecho de empezar a incluir la grabación de vídeo en tu proyecto sonoro. Si de primeras contemplas que es un vídeo podcast, probablemente se trate de un podcast conversacional, o quizás, puede ser un podcast de nicho que hagas en solitario, pero aquí el vídeo, a verte a ti solo hablando o a ti sola hablando, a lo mejor lo tengas que enfocar más como un canal de YouTube que como un podcast, pero yo creo que la proporción entre ambas opciones, entre un podcast conversacional entre varias personas o un podcast en solitario, yo creo que la proporción es muy dispar, ¿no? Es muy diferente, ¿no? En mi opinión, ojo. Pero en el caso de que de inicio contemples el hecho de hacer un vídeo podcast que tengas que producir tú mismo o tú misma, ya sea costeando todo o no, ojo, autoproduciéndolo tú, aquí solamente si hablamos de tiempo de producción, pues veas que hacer tus 10 primeros episodios no tiene nada que ver con hacer tus 10 primeros episodios de un podcast solo en audio. Pues estos 10 primeros episodios de un podcast en audio te los puedes hacer en un día
Y hombre, hacer 10 episodios en vídeo de un podcast, tienes que preparar toda esa preproducción mucho para grabar 10 episodios en un día, vamos. Ni yo con la productora, yo grabar 10 episodios en un día cobrándoselo a un cliente, a ver, se puede hacer. Pero aparte de costoso, tiene que poner mucho esfuerzo la persona que se va a poner delante del micrófono, porque aunque nada que sean de media hora, no es media hora de grabación, probablemente sea 1 hora de cada episodio de vídeo en bruto. Y claro, 10 episodios son 10 horas, y 10 horas frente a las cámaras son muchas horas, no todo el mundo aguanta. Aquí hablo, lógicamente, de hacer un vídeo podcast hecho y derecho, ¿no? Con sus 2, 3, 4, 6, 10 cámaras, su iluminación, su escenario, su plató, su set de grabación. Bueno, si al final consideras hacer un vídeo podcast a una llamada de Zoom, pues hombre, ¿tiene vídeo? Sí, pero no es el tipo de producción al que me refiero. Hablo de un vídeo podcast priorizando el aspecto visual por encima incluso del auditivo. Y esto de primeras, o sea, aquí tenemos claro que lo que más pesa es el vídeo. Ya el mensaje, bueno, sí, pero lo importante es el vídeo, que tiene que quedar muy bien. Y todo eso asumiendo el coste de tiempo y el coste de dinero del proyecto y sabiendo lo que cuesta crear una temporada completa. Porque no es lo mismo grabar un episodio en vídeo que una temporada de 10, 12, 15, 20 capítulos en vídeo. Ojo, que son varias jornadas de trabajo con todo el equipo que lleva. Y digo esto porque, claro, el coste de una primera temporada completa seguramente pues sea bastante elevado, ¿no? Y no todo el mundo llega a conseguir una audiencia mínima en esos 8, 10, 12, 20 capítulos, que para la vida de un podcast es prácticamente el nacimiento, ¿no? Cuando la gente comienza a descubrir que existes, pues ha pasado una primera temporada, porque no todos los podcasts renuevan una segunda temporada, porque precisamente no llegan a ese equilibrio del que os hablaba antes, ¿no? De esto, de esa curva de crecimiento viable, ¿no? Hablé hace tiempo en un capítulo anterior que no he conseguido encontrar para rescatarlo, pero bueno, hoy quiero enfocarme en otro punto, ¿no? Si de aquí a que publique este episodio lo encuentro, lo añadiré en las notas del episodio, pero es que no consigo recordar qué capítulo fue. Pero bueno, aquí de lo que quiero hablar hoy, mejor dicho, es el hecho de esa transición de un podcast que hasta ahora era un podcast sonoro a un podcast audiovisual, a un video podcast, que suena todo esto un poco raro, pero seguro que me entendéis, ¿no? A incorporar el vídeo a un proyecto que hasta ahora solamente era en formato auditivo, solamente era en formato sonoro. Ese salto, para alguien acostumbrado a grabarse solo en vídeo, puede parecer fácil, y realmente, solo en audio, quería decir. Ese salto inicial puede parecer algo fácil y realmente, si tienes ayuda y presupuesto y solamente te tienes que preocupar del contenido, puede llegar a serlo. Pero, más allá de eso, el salto en cuanto a los tiempos de producción y al esfuerzo que requiere hacer ese salto de manera continuada, puede hacer que acabes matando tu proyecto. Y ojo, que no sería el primer caso, ni el último, porque conozco muchos podcasts que en un principio se grababan en audio y que pasaron al vídeo y que fue el final, ya no de la temporada, el final del proyecto, que tras 2 o 3 episodios se dieron cuenta del esfuerzo que conllevaba todo esto y claro, volver atrás era mucho más difícil. Ese primer, segundo, tercer episodio, acostumbrado a plantarte frente a un micrófono o a una mesa de mezclas donde simplemente pues charlas, donde preparas tus guiones, ¿no? Estructuras tus ideas, las expones y lo haces relajadamente con la intimidad que te da el sonido, estés o no solo. Aquí otra cosa es que tengas acompañantes o invitados en tu proyecto. Es muy distinto a lo invasivo, si me permitís la expresión, que puede ser hacerlo frente a una cámara. Y no hablamos ya de 2 o 3 cámaras, o 4 o 6 cámaras, con todos sus focos y la atención que requiere un equipo de producción, porque si lo haces tú todo tú solo o sola, bueno, a ver, lo puedes hacer, pero claro, estar pendiente de 4 o 6 cámaras, con la iluminación, con no sé qué, que se grabe todo bien, hay que repetir, hay que no sé qué, en fin, porque es que ya no es que mires o no mires a cámara cuando te dirijas a los que hasta ahora eran oyentes, que aquí ahora ya serían espectadores, ¿no? Es el hecho de la predisposición que debes adoptar de acompañar tus ideas y todos tus razonamientos que estás exponiendo hasta ahora en audio para que todas las personas que ahora te siguen, además de manera audiovisual, te vean darle forma.
porque no es lo mismo que te expreses tú frente a un micrófono que frente a una cámara o 6 o 8 cámaras. Y ya no solamente tú, como creador del podcast, sino también los invitados que vienen a tu proyecto o los colaboradores que tenga tu proyecto. Si ya ponerse frente a un micro y hay gente que le cuesta, ¿no? Que le condiciona y que se siente un poco intimidada, frente a una cámara ya ni os cuento. Que aquí nos creemos que todo el mundo está deseando grabarse a sí mismo para salir en todas las redes sociales y se graban y qué bonito y un selfie y no sé qué. Y no es así. No. ¿Que hay gente que lo hace? Sí. Esto de aparecer frente a las cámaras y bueno, pero hay muchos influencers y mucha gente que se graba en redes sociales que no aparecen sin antes grabarse o fotografiarse 30, 40 veces o haciendo 10 tomas hasta que consigue o la foto perfecta o el corte necesario para ese mini vídeo que dura 30 segundos y que está mega editado y mega cortado. Pero aquí, en podcast, hablamos de una duración de entre 30 o 40 minutos frente a las cámaras, en los que, a ver, te puedes poner a parar y a editar y a repetir tomas y sí, lo puedes hacer, pero tienes que tener presente que no siempre vas a salir con tu mejor versión, con tu mejor sonrisa, y que tienes que estar muy acostumbrado y muy seguro de ti mismo, de ti misma, si tu intención es aparecer perfecto o perfecta. Y eso no dejando de lado lo que quieres transmitir, porque se supone que aquí la gente viene a ver lo que tienes que decir, no solamente a verte. No, aquí eso de no, a mí la gente solo que me vea, ¿no? Y con decir 3 o 4 frases, ya lo tengo hecho, ¿no? Si no estás preparado para tener grabaciones de mínimo 30 o 40 minutos o 1 hora o varias horas de resultado final, seguramente el podcast esté condenado al fracaso, porque como tengas que repetir muchas tomas, es muy costoso grabar muchas tomas, porque luego además habrá que editarlas. Y es un trabajo mucho más cansado el hecho de parar una grabación porque alguien se haya equivocado o porque no le gusta cómo sale en plano o porque no se ha expresado bien o porque lo que sea que ha pasado. Sin embargo, en audio, esto, pues hombre, puede ocurrir y también lleva un coste y también es fastidioso, pero no tiene nada que ver. Aquí empiezas a grabar, ay, me he confundido, córtame esto. Aquí no, el corte, vamos, se hace en cuestión de segundos. En vídeo, hombre, también se puede hacer en cuestión de segundos, pero como tengas que hacer muchas paradas, el tiempo de producción y de edición de un vídeo podcast es 4 o 5 veces mayor. En audio yo siempre digo, y muchos compañeros están de acuerdo conmigo, que normalmente la edición de audio es más o menos el doble o el triple de la duración final. Otra cosa ya son las ficciones sonoras y todo eso, ¿no? Pero en vídeo es 4 o 5 veces o más la duración final. Y eso sin tener que editar mucho, ni poner muchas transiciones, ni bueno, aquí es que lo del hecho de repetir tomas en una grabación en vídeo ya puede ser algo muy, muy grave, porque al final estás haciendo un podcast, no estás haciendo una serie de televisión ni una película, donde los costes de producción son mucho más elevados. Vamos, eso al menos la experiencia que tengo yo. Normalmente, en la gran mayoría de los podcasts se hacen en falso directo. Y hombre, hay algún cortecito, pero que pasa algo, pero no es lo habitual. Y sobre todo, porque tienes que tener en cuenta que un podcast es algo episódico, que va a tener muchos, que va a tener más episodios, que la semana que viene, la quincena que viene o el mes que viene, vas a tener que volverlo a hacer. Y será así durante los episodios que tenga esta temporada entera. Y someterte a la presión y a los costes del videopodcast es mucho más sacrificado, por muy guay que te parezca que va a quedar al principio. Y por muy viral que creas que se van a hacer las imágenes y que si estás acostumbrado al audio y te pasas el vídeo, prepárate para aumentar toda la producción. Y no hablo solamente de dinero, es que de tiempo también y de esfuerzo. Y todo ello conservando la periodicidad que tenías hasta ahora. Porque claro, tus oyentes, los que hasta ahora te compraban en audio, te compraban y te consumían, probablemente en vídeo no lo hagan. A lo mejor lo hacen un poquito pues para ver un poco, ahora se graba en vídeo, pues lo voy a ver un poquito. Se cruzan alguna imagen de redes sociales, pero el que te escucha en audio te va a seguir escuchando en audio. Muy pocos se van a pasar a verte en vídeo todo el capítulo. Con lo que los nuevos usuarios que te van a consumir, usuarios y usuarias, ya me entendéis, los nuevos, sí lo harán, pero probablemente vas a tener que esforzarte mucho en mantener con ellos la periodicidad que hasta ahora le dabas a los del audio, el mínimo de calidad que tú te has autoimpuesto
Y todo esto sin bajar el ritmo ni la calidad durante los próximos meses. Es que no es un salto, fácil. Bueno, si tienes las ganas y el dinero para pagarlo, bueno, lo puedes hacer, pero nada tiene que ver la producción de audio con la producción de vídeo. Y si con todo esto ya te estás empezando a agobiar o a cansar con lo que te estoy planteando yo, imagina que ya llevas 3 meses haciéndolo ahí a tope, solamente grabando en vídeo, ojo, pagando todo y haciendo ese esfuerzo. Y por delante te quedan otros 6 meses, ¿no? Para acabar temporada. Y cuando acabes esa temporada, vuelta a empezar. O quizás digas, esto no sé yo si va a ser para mí, ¿no? Porque claro, si esto va a ser lo normal a partir de ahora, a lo mejor me acabo arrepintiendo de dar ese salto, ¿no? Con lo cómodo que estaba yo antes de hacer este salto al vacío grabando en audio, simplemente. Porque todavía no hemos entrado en lo de aprovechar ese contenido en vídeo. Que para hacerlo bien y para realmente que tenga sentido, no es el propio podcast lo que vamos a aprovechar. O sea, no es el contenido completo, no es el episodio largo. Lo interesante de grabar el vídeo es sacar cortes para redes sociales, es dividir las secciones del podcast en trozos de media duración y captar la atención del público con esos ganchos. Un público que no está acostumbrado a un contenido tan largo. O sea, que tú mismo te vas a tener que acostumbrar a ese déficit de atención que tienen los consumidores de todos estos otros formatos que nada tienen que ver con esa audiencia que nos escuchaba hasta ahora en tu podcast de audio, que aprovecha tu contenido mientras hace otras cosas, mientras realiza otras actividades. Aquí, si no captas su atención en los primeros 2 o 3 segundos, fuera. Si la portada de tu vídeo no tiene gancho, fuera. Si se ve algo mal, no enfoca bien o está mal iluminado, fuera. Es que es otra liga que en la que tú acabas de llegar, que es muy diferente y que tienes que aprender a sobrevivir en ella mientras sigues preparando tu contenido ahora en vídeo, pero es que lo que te recuerdo es que aquí lo que estás haciendo es un podcast, que nada tiene que ver con lo que estás haciendo ahora, con todo el trabajo que conlleva y con todos los costes que conlleva un vídeo podcast que realmente merezca la pena producir. Porque no es solamente grabarte en vídeo, es aprovechar ese vídeo. Si ya de por sí nos cuesta aprovechar nuestro contenido en audio con la de horas y horas y horas que ofrecemos, la cantidad de recursos que tiene el vídeo para poder aprovecharse es mucho mayor. Pero lógicamente los costes y los tiempos también son mucho mayores. Pero bueno, hasta aquí mi opinión, habiendo visto, no vivido, pero sí visto cómo muchos podcasts que daban ese salto y al final se arrepentían, acababan abandonando todos los proyectos. Así que bueno, solamente pues dar mi opinión para que la tengáis en cuenta a la hora de, para todos esos que dudan, si nos grabamos en vídeo, ahora yo creo que sí, que lo podemos aprovechar y venga, vamos a centrarnos, ahora vamos a subir los reels y ahora voy a hacer una miniatura y voy a cortar aquí y uy, mira cuántas visitas ha tenido los 5 primeros segundos de mi vídeo. Ya, pero que tú lo que haces es un podcast de 1 hora. O sea, que se te va el foco, y tú empezaste a hacer un podcast para que la gente te escuchara o atendiera tu mensaje. Y resulta que ya no llegan al mensaje, porque en vídeo es mucho más difícil que lleguen al segundo 33 cuando dices de lo que vas a hablar en tu podcast, que dura 1 hora, no 10 segundos o 30 segundos, no. Pero bueno, como decía, esta es mi opinión y ahora me gustaría conocer la vuestra. Y ya sabéis que podéis dejar un comentario en la plataforma que sea donde me estéis escuchando, viendo más o menos en YouTube, pero ya me entendéis. O también podéis pasaros por el canal de Telegram, donde, por cierto, mañana sábado por la mañana, publicaré la encuesta de esta semana para que votéis allí vuestros capítulos favoritos y de esa forma pues me ayudéis a saber cuáles os han gustado más y de esta forma pues vosotros me ayudéis semana a semana, cada sábado, y yo pueda seguir impulsando el podcasting día a día, de lunes a viernes. Para entrar solamente tenéis que visitar los enlaces disponibles que están en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com, donde está el canal de Telegram, de WhatsApp, y donde, por cierto, están disponibles los 1317 episodios anteriores, todos los previos a este, que están ordenados por fecha de publicación. Y bueno, nada más. Aprovecho para desearos un gran fin de semana y que lo disfrutéis tanto más de lo que lo voy a hacer yo, porque yo lo voy a hacer seguro. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.